Y bueno, es grave el asunto este, es grave. Claro que sí, lo es. De Colosas vale Es la un pena asunto terminar grave. la idea. Y ahí en Colosas, Pablo tuvo una lucha terrible en esta zona con los judaizantes. Los cristianos judíos ebionitas eran judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos querían que los gentiles, no los prosélitos, porque esos seguramente ya estaban circuncidados de tiempo atrás, pero los que se habían convertido con la predicación de Pablo, que eran cristianos recientes, producto del ministerio de Pablo, esos no se habían circuncidado, pero allí en Colosas, en Galacia, en Filipo, todos esos judíos, ebionitas, cristianos, querían que esos gentiles y recién llegados se circuncidaran. No crean eso, porque ellos querían que se circuncidaran para ser salvos, tal y como está en el libro de Hebreos, capítulo 15. Y eso nació allí, en la época de Pablo, con aquellos, y ha seguido durante 22 siglos, 21. Siempre es así. Ellos quieren la circuncisión, aunque disimulan, dicen, bueno, no, la circuncisión no es para sí. La circuncisión es el mesiánico, casi el 90% cree que debe practicarla para obtener la salvación. Y Pablo en Colosas, a esos hermanos, a estos de aquí, Le dice esto. les dice a estos hermanos de Colosas, les dice eso, les dice nada de fiestas, nada de comidas, nada de ángeles, que ese tema está muy de moda, en la gran cristiandad está muy de moda el tema de los ángeles, nada de ángeles. Todas esas cosas representaban a Jesús en el Antiguo Testamento, pero ya Jesús es el cumplimiento, y por esa es la razón por la que en Colosas se cita un versículo que es el único lugar en la Biblia donde se dice de esa manera, Colosenses 2:9, donde dice, porque en él ustedes no necesitan nada de eso, nada de circuncisión, nada de fiestas, nada de comidas, porque ustedes ya están completos. Y lo dice en Jesús, dice, porque Jesús lo es todo. Y entonces es cuando Pablo pasa a decir, porque en él habita la plenitud de la deidad. No divinidad, no, el vocablo no es, hay dos vocablos, teotes, teiotes. Uno es divinidad, el otro es deidad. El vocablo empleado ahí, que lo han torcido los mismos mesiánicos. Dice, no, ahí no dice, sí, ahí pusieron deidad, pero el vocablo es deidad, pero es que eso es una mala traducción. Perdóname, eso no es traducción. Eso es copia del original. Y ahí el vocablo es teotes, deidad, no divinidad. Porque el vocablo deidad hace referencia a atributos, no a la esencia. A atributos, los atributos de una persona, no a la esencia de la persona. Que la esencia de Jesús es deidad, y por eso Pablo lo dice, en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Dice, Dios en cuerpo, la Trinidad, ahí está. No menciona al Espíritu Santo porque no está tratando ese tema. Eso mismo lo dijo Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando dice, dos dan testimonio, el Padre y yo. Pero no dice el Espíritu Santo, porque no está hablando del Espíritu Santo allí. Pero es lo que va a decir Juan en 1 de Juan al final, porque ya la revelación es completa, no que no haya habido en el Antiguo Testamento y en la época del Señor en vida, sino que se van a entender mejor las cosas, y por eso 1 de Juan 5, 7, 9. Tres son los que dan testimonio, también emplea esa misma frase, esa misma estructura gramatical. Pero Jesús ya lo había dicho previamente. Dice, todos dan testimonio, el Padre y yo. El Padre y yo. Yo no hablo por mi propia cuenta, digo lo que le oí a él. Los ángeles no oyen eso, porque los ángeles no habitan en el seno del Padre. Dicho sea de paso también, el seno es una figura
Porque el Señor, Dios Padre, es espíritu puro, no tiene partes, no tiene brazos, no tiene boca, no tiene oreja, no tiene oídos, no tiene espalda. Esa es una manera antropomórfica de hablar del Padre, que es espíritu puro. Espíritu puro quiere decir eso, que no tiene partes. ¿Y dónde entonces están sus brazos? En cualquier sitio. En todos los sitios. Es omnipresente. ¿Y dónde están sus ojos? Porque Él todo lo ve. Sus ojos no tienen ubicuidad. Sus ojos están en todas partes. A mí me gusta utilizar este ejemplo que voy a poner ahora para que lo puedan entender. ¿Dónde está el agua? Bueno, aquí a la orilla del mar. Pero el agua para el pez es omnipresente. ¿Por qué? Porque el agua está en aquel mar, en el otro mar, en aquel océano y en el otro océano. Pero es la misma agua. Voy a simplificarlo diciendo que es H2O. Y es H2O allá, en el otro sitio, es la misma. Y siempre es agua. Dios es el mismo en todas partes. Y en todas partes es Dios. Y en todas partes es deidad. Y ese versículo 9 que Pablo cita a la iglesia de Colosas, a raíz de los judaizantes cristianos ebionitas, que estamos rodeados de ellos, casi todos, no todos, pero hay un pequeño porcentaje de esos mesiánicos ebionitas que sí creen en la virginidad de María, que sí creen en la deidad de Jesús y en su resurrección como tal. Bueno, pero sigo. Pablo allí les dice eso. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Ustedes no necesitan ningún culto o creencia sobre los ángeles. Ustedes no necesitan guardar toda la ley ritual, no moral, ritual. Fiestas, luna nueva, luna vieja, fiestas de este tipo, de esta otra categoría, ciertos alimentos, porque todo eso se hacía en el Antiguo Testamento porque tipificaba la venida de Jesús, al mismo tiempo de que eran normas para sembrar en el hebreo la conciencia de que se ha de ser santo. Santo, sí Señor. Y sin santidad nadie verá a Dios. He dicho esto de Colosas porque lo tienen en el mapa, pero porque resulta ejemplificante lo que Pablo dice a estos. Pero resulta que los de la Odisea estaban igual, allí al lado. Y a los de Filipo, arriba, aquí arriba, sí, allí arriba, les va a decir lo mismo también. En él, bueno, Filipenses 2, ¿no? Dice que siendo igual a Dios, o en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy Dios, yo no me voy a encarnar, y por lo tanto que el que peque, que aquel que decía así, el que peque Dios se lo lleva. Sí, una respuesta simplona ahí, porque no supo explicar Hebreos 6:4. Y entonces dijo eso, ¿no? Bueno, las risas por aquí, estuvimos semanas riéndonos con eso. Al que peca Dios se lo lleva. Digo, fíjate cómo respondió a la pregunta que le habían hecho los hermanos. Oiga, así respondió y salió y ahí dejó eso. No, hombre, no. Es de los que más siguen, pero eso tiene que ser así. Se los estaré diciendo siempre. Por cierto, que hablando de eso, este mapa lo hemos tomado de Biblia Todo, ¿no? Porque está en internet. Lo tomamos de allí, nos pareció muy bueno el mapa, se ve nítido, pero nosotros no estamos poniendo Biblia Todo ahí, como tú sabes, para una muleta para apoyarnos y que la gente crea que nosotros somos de Biblia Todo. No, de eso nada. Nosotros esa falta de ética, de moral, yendo contra Dios mismo, no la tratamos de no practicarla aquí. Porque dentro del cristianismo hay una falta de ética total, hasta llegar y pisar la inmoralidad. Sí, Señor. Así que eso está allí porque como está en internet, entendemos que es público. Biblia Todo tiene buenas cosas, sí, tiene buenas cosas. Allí pueden acudir para investigar cosas. Muchas cosas buenas y otras no lo serán tanto. Pero nosotros no estamos apoyándonos en eso. Pero claro, le ponen el emblema al mapa, nosotros lo respetamos. El emblema. Pero no hay ningún vínculo. Cuidado. Nosotros no vamos aquí haciendo las trampas que hacen todos estos que van permitiendo y cediendo y son libertinos y hacen creerte una cosa que no es. No es nuestro caso aquí ahora. Bueno, eso es así ahí. Pero tenemos que seguir. Dejamos lo de Colosas,
Dejamos Colosenses 2.9 porque no es prácticamente nuestro tema, la exégesis y ubicarnos en el contexto de cada iglesia. Vamos a seguir viendo aquello del texto, que la primera área que teníamos que analizar era la del texto griego. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se escribió? ¿A quién fue dirigido? ¿Y qué pasó con ese manuscrito? En papiro al principio. Después vendrá el pergamino y después viene el libro. En el siglo XV, ¿no? Viene la imprenta. Bueno. Y ya saben que los manuscritos autógrafos vinieron aquí a esta zona. Nada más. Bueno, y el resto de Europa y el norte de África y todo esto. Aquí el norte de África. Aquí tenemos Egipto, ¿no? Gaza, la actual Gaza. Por aquí tenemos Alejandría, no lo vemos bien. Vamos a buscar otro mapa, a ver si podemos. Sí, yo creo que podemos buscar. Yo lo veo aquí. Lo vemos aquí, ¿no? Más fácil. Bueno, está ahí. Está ahí. Es ese, ¿no? Bien, aquí lo tenemos, sí. Este es el mapa, sí. Este es el mapa. Vamos a ver. Bueno, lo vemos. Este es un mapa de, los siglos anteriores a Jesús, pero bueno, ahí se ve. Es lo mismo, casi. Porque es un mapa que representa aquí los diferentes imperios que hubieron hasta, después de estos vino el Imperio Romano. Bueno, pero nos va a ser útil. Aquí tenemos a Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Samaria, Damasco, como vimos en el mapa anterior, y Asia Menor, bueno, lo tienen aquí. Asia Menor es esta zona, ¿no? Y aquí tenemos Grecia. Los manuscritos autógrafos de los apóstoles y escritores sagrados vinieron a esta zona, prácticamente aquí a esta zona. Más la carta a esta zona, más la carta a los romanos aquí. Y el resto de Europa y Alejandría, que me hablan mucho de Alejandría. Bueno, aquí no había nada. Pablo no escribió una carta que dijera, carta a los alejandrinos, a los hermanos de Memphis, o aquellos que están al lado del Mar Rojo en Tebas. Bueno, Tebas está muy lejos, ¿no? No existe eso. Eso no existe. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó, Alejandría? Lo que tenemos es que la carta que, por ejemplo, Pablo escribió a los Efesios aquí, pues llegó a los Efesios. Y la carta que recibieron ellos, pues solo fue la carta que Pablo les escribió, más nada. Ellos no recibieron allí, acuérdense de que en esa época no habían bibliotecas, no habían libros, no habían fotocopiadoras, y poca gente sabía leer. Había mucha gente que sabía leer y escribir, pero había también mucho analfabetismo. Por eso la fe viene por el oír, no por el leer. Ellos escuchaban y memorizaban las escrituras según iban escuchando en el mismísimo siglo III. En el mismísimo siglo III hacían eso. Entonces Pablo escribió esa carta ahí a los Efesios. Escribió esa carta a los Efesios y de acuerdo. Lo vemos ahí. Escribió esa carta ahí a los Efesios. Pero no había más cartas. No había más cartas. No habían fotocopiadoras que pudieran sacarle una copia a esa carta de Pablo, a ese papiro, y enviársela a todas las cartas, a todas las iglesias. Porque a lo mejor en una misma región habían 2 o 3 casas donde se reunían. Y habría que sacar una copia para cada casa.